Buen día. Gracias por asistir a otro de nuestros webinarios de Logicbox. Soy el ingeniero Jesús Cetina y el día de hoy voy a mostrarles qué frecuencias inalámbricas se pueden utilizar en México. Es muy importante saber este tema, ya que uno, podemos tener la mejor distancia de transmisión de nuestros equipos y dos, evitamos meternos en problemas legales por utilizar frecuencias no autorizadas en nuestra zona, en nuestro país, o que tengan ciertas interferencias en objetos críticos, en equipos críticos, por ejemplo, equipo médico. Entonces es bueno siempre saber qué frecuencias son utilizadas aquí en México. Una infinidad de equipos hay y cada equipo trabaja en diferentes frecuencias. Ahora más que tenemos la globalización, que podemos adquirir equipos en cualquier parte del mundo, siempre es bueno tener este tema, no que un equipo que se fabrique en cierta parte del mundo pueda funcionar en México. Ahorita vamos a ver por qué y cómo son este tipo de frecuencias. Bien, antes de entrar en qué frecuencias podemos utilizar, vamos a ver un poco de teoría. Vamos a empezar qué son los tipos de ondas. ¿Qué tipos de ondas tenemos? Bueno, según el rango de frecuencia utilizado para transmitir, estas frecuencias pueden transmitirse por ciertos medios. Puede ser ondas de radio, microondas terrestres o por satélites. Las microondas terrestres son las que pues, todos conocemos. Son las de microondas. Se han visto las antenas, por ejemplo, del celular. Aunque son de celular, entre antena y antena se comunica por microondas. A veces si vamos por la autopista, vamos a ir por la carretera afuera de la ciudad, podemos ver una que dice estación de microondas. Es clásico de ver el letrero que dice próxima estación de microondas. Pues son estas estaciones donde retransmitimos la información. Antes de la fibra óptica se transmitía mucho para lugares lejanos por microondas. Estas pueden tener frecuencias desde 1 GHz hasta 300 GHz. Entonces son frecuencias bastante rápidas y coberturas son de kilómetros. Imagínate, un pueblo es lo clásico ahora con microondas. Estos sí son equipos especializados en la automatización. Por lo general nosotros utilizamos a menos que hagamos una distancia muy larga y ya son equipos demasiado caros. Las microondas por satélites son similares, pero aquí viajan hacia el cielo. Viajan hacia el cielo por el satélite. Tenemos varios satélites. Ejemplos de estos son las ondas de compañías satelitales de televisión. Pues tenemos nuestra antena receptora y estamos recibiendo esa señal que es digital. Anteriormente era análoga, ahorita ya es digital. Entonces solo recepción. O los clásicos ahorita internet satelital, ¿no? Que hay muchas marcas conocidas donde podemos comunicarnos, tener internet en cualquier parte del mundo donde haya cobertura del satélite, pero lo transmitimos por este tipo de microondas. Aquí también les tengo un ejemplo de cómo se transmite. Pues tenemos la antena. Voy a recordar que el satélite no es en realidad el que guarda la información. El satélite solo rebota la información, porque tenemos una antena de estación terrestre y tenemos la antena, digamos que antes era una de televisión. Entonces nosotros transmitimos la información al satélite, el cual rebota la información hacia el receptor. Entonces ese satélite solo funciona de rebotador de señal, no es el que da el internet, por así decirlo, o la televisión. Aquí tenemos un espectro de ondas, como podemos ver, desde cuáles son las ondas que empezamos o cómo nos comunicamos hasta las más altas. Por lo general las microondas, como decía, andan en el rango de 10 a 10 GHz, son ondas muy altas. Perdón, 10 a las 10 Hz, viene siendo ya el rango de gigahertz. Y son antes de empezar con los rayos infrarrojos. Después ya siguen los rayos infrarrojos, la luz visible, rayos ultravioleta, rayos X, etc. Pero antes de los rayos infrarrojos empiezan las microondas. Después empiezan las ondas de radio, que es otro de las ondas que tenemos, y frecuencias ya internas, equipos, y las más bajas que son en el rango de 10 son las interferencias que tenemos por las ondas por ejemplo eléctricas, los cables de energía. Si nosotros tenemos nuestro radio AM y a veces pasamos cerca de unos cables de energía, vamos a ver que tenemos interferencia. Eso es porque también estos cables de energía
generan tipos de ondas. Son ondas parasitarias que están en frecuencias muy bajas, pero también nos influyen en nuestra transmisión. Bien, ¿en qué aplicaciones nos sirve? Pues como decía, la más importante de las frecuencias que utilizan es la frecuencia de radios. Estas frecuencias de radios podemos tener de varios tipos. Podemos tener, por ejemplo, las de BLF, que se utilizan para comunicaciones marinas, o las de LF, que son los radios AM o radios FM, que están en el VHF y UHF. El VHF en algunas televisiones, ahorita ya con la televisión digital, pues ya son frecuencias más altas. Pero todas eso son aplicaciones de onda de radio que utilizamos. Por eso el radio se le dotó ese nombre por las ondas que colocaba. Igual el televisión sigue funcionando con estas mismas ondas de radio, solo que así son señal televisiva, le puedo decir, pero son al final de cuentas una señal de radio. Entonces estas ondas de radio también podemos utilizarlos en la industria, podemos utilizarlos también en la tecnología. De hecho, también el Bluetooth, el Zigbee, el Wi-Fi siguen siendo ondas de radio, pero a diferentes frecuencias más altas, por ejemplo 2.4 GHz, o ya tienen estándares. Ese tema vamos a verlo en otro lado, pero ahorita lo que nos importa son ver las ondas, las ondas de radio. Bien, es muy importante cuando utilizas ondas de radio ver ciertos tipos de información o ciertas características de tener tu onda de radio. Una es importante la seguridad. Las ondas de radio deben de ser configuradas como sean posibles. Esto es uno, para que no roben información por las ondas de radio que va bajando. Podemos encriptar la información, porque antiguamente, si regresamos al parte de los satélites, cualquiera que tuviera una antena satelital pudiera ver la señal aunque fuera de paga. Entonces ahí pueden robarse muy fácil la señal, o las clásicas antenas de robaseñal. Y dos, también si nosotros no tenemos la cautela de esta señal, enlazarla a un tipo de dirección, podemos meter interferencias en lugares donde no se debería. Imagínense poner una antena satelital, pero una antena de esta de celular cerca de un hospital, donde está lleno de aparatos médicos donde podemos meter interferencia. Entonces debemos tener seguridad tanto en la emisión como en los datos que se vamos a enviar. Entonces, podemos evitar que alguien pueda capturar nuestros datos por medio de una escucha pasiva. Por eso es bueno tener siempre la seguridad. Bien, vamos a hablar un poco sobre lo que es el Wi-Fi. El Wi-Fi, como les decía, también es una onda de radio. Es una tecnología de comunicación inalámbrica que permite conectar a internet de equipos electrónicos. Todos la conocemos, ¿no? Wireless Wi-Fi viene de Wireless Fidelity, que es fidelidad sin cables. Eso viene en las teclas de Wi-Fi. Y tenemos muchas frecuencias de 2.4 a 5 GHz. El Wi-Fi usa canales, que eso vamos a verlo en otro tema. Ya más adelante quieren ver este tema que tenemos de Wi-Fi, para explicar más a detalle lo que son los canales, porque las bandas de 2.4 gigas y 5 por lo general habitan todo el mundo, pero son los canales lo que no son. Pero aquí la frecuencia 2.4 y 5 GHz, válida en México, todas las utilizamos, entonces no hay problemas en este tipo. También tenemos la tecnología Zigbee. La tecnología Zigbee funciona muy similar al Wi-Fi, pero una frecuencia más baja. Y también funciona la de 2.4 GHz. Eso sí, hay equipos que utilizan tecnología de 868 MHz. Esta tecnología de 868 MHz no se puede utilizar en México. Esta frecuencia está siendo utilizada por otras cosas, y también tiene que ver mucho con la frecuencia del voltaje que nosotros trabajamos. Europa trabaja con 50 Hz en la alimentación, entonces a ellos el 50 Hz no les mete interferencia en 868. En cambio nosotros, como trabajamos con 60 Hz en
en la voltaje que nos da CFE, el 868 es muy susceptible a este tipo de interferencia. Entonces yo me traigo un equipo de frecuencia de 868 MHz, un radio. En México no va a funcionar. Vamos a tener distancias muy cortas y mucha interferencia. Entonces el principal punto es, las frecuencias bajas, 868, no son recomendadas para México. Por eso son solo para Europa. Si compramos un equipo en Europa, siempre hay que ver qué tipo de frecuencia trae. Si trae 868, mejor no importarlo a México. En cambio, Estados Unidos, incluyendo México, funcionan a 915 MHz. Hay equipos Zigbee, equipos de radio, también que funcionan a 915 MHz. Esos y 900 MHz. Los de radio 900, 915, con toda seguridad van a funcionar en México. Son unas frecuencias que están libres para poder utilizarse aquí en México. Con total libertad poder utilizarlos. Y también está la 2.4 GHz, que pues es libre en todo el mundo. Solo que aquí tenemos como todo el Wi-Fi utiliza 2.4, se saturan los canales y vamos a tener interferencias, pero de otros equipos. Entonces el 2.4 sí podemos utilizar, pero va a tener distancias menores si tenemos una saturación muy grande. Imaginemos el centro de una ciudad donde todos tenemos Wi-Fi, celulares. Entonces está muy saturado el aspecto y por eso las velocidades que tenemos a veces en los centros son muy bajas. También a veces, oye, mi modem está al siguiente lado del cuarto y tengo una velocidad muy baja. Esto es por la frecuencia que se saturan, porque todos utilizan esa frecuencia con pequeños saltos de canales o de frecuencias que sea la diferencia. Pero entonces en México podemos utilizar 915 MHz y 2.4 GHz, totalmente libres. Otro tipo de tecnologías que podemos utilizar es el Bluetooth. Bluetooth son las tecnologías que utilizan los celulares. Ya saben, toda la comunicación, por ejemplo, manos libres, los auriculares de Bluetooth. Todo este tipo de los controles de videojuegos. Esta tecnología utiliza 2.4 GHz, igual que el Wi-Fi, pero diferente protocolo, por así decirlo. Pero utilizamos la misma tecnología. Por eso que digo que el 2.4 GHz está algo saturado, pero totalmente podemos utilizarlo. Bien, y en esas tres tecnologías que vimos ahorita, el Wi-Fi, el Bluetooth y el Zigbee, si yo voy a utilizar en la industria, yo les recomendaría lo que es el Zigbee. ¿Por qué? Uno, el Zigbee está centrado en informaciones muy bajas, en velocidades muy bajas. Porque en realidad, ¿qué requieren ustedes cuando van a transmitir un dato de encendido apagado? O una temperatura, una información muy baja. Por eso los costos de los chips Zigbee son muy bajos a comparación con Bluetooth Wi-Fi. El consumo de corriente también es muy bajo. Podemos alimentar un nodo Zigbee por años con una sola batería. Podemos tener 65,000 nodos en una misma red. Que les decía, la batería puede durar hasta más de un año. Pero sí, las velocidades de transferencia son muy bajas, 250 kilobits. Suficiente para transmitir encendido apagado, una temperatura. La potencia de transmisión es muy baja. No voy a decir que por esto no alcanza alcances altos, alcanza las mismas distancias, pero como es poca la información que bajo, no requiero estar enviando mucha información. Por eso con una transmisión de 1 o 2 miliwatts tengo las mismas distancias. Aquí tengo distancias diferentes. Aquí sí puedo tener 915 MHz o 2.4 GHz. Entonces ahí sería yo cuál decido. En cambio Wi-Fi y Bluetooth solo está el 2.4 por los tipos de aquí de convenios que tenemos internacionales. Y los rangos de medición, los rangos de distancias, en los tres tenemos 100 metros. Solo que aquí tenemos 100 metros con menos potencia. Ahora imagínense, si subimos la potencia, tenemos una transmisión mayor. Entonces un Zigbee podemos tener mayor distancia de transmisión a comparación, por ejemplo, Wi-Fi con la misma potencia que gastaría un equipo. Bien, ya entrando a lo que son los radiomodems. Los radiomodems son muy similares a lo que son los equipos Zigbee, pero esos transmiten directamente, no por ningún protocolo, sino son ondas de radio
de más alcance. Son las ondas como las microondas, pero como son de bajas frecuencia, no se llaman microondas, pero son el mismo tipo de antenas que se utilizan. Tenemos principalmente 800 y 900, o hay de 220 y 240. Acuérdense que los 800 no los vamos a utilizar aquí en México por la frecuencia de que utilizamos en la energía, pero los 900 MHz sí. Entonces, si voy a comprar un radio que sea de 800 MHz, no me va a servir, tiene que ser 900 MHz. Los 800 son solo para Europa, porque ellos manejan con frecuencia de 50 Hz de su servicio eléctrico. Entonces, unas ondas de radio podemos tener antenas de las de tipo Yogi, que son como las que tenemos en las casas para la televisión, o estas de plato. ¿Qué es la diferencia? Pues estas tienen mayor tipo de alcance porque rebotan la señal, y son las clásicas antenas que tenemos. Muchos se utilizan en control a distancias, por ejemplo, bombeo de cárcamos, para enviar información de no tanta velocidad, pero sí mucho alcance. Entonces, pues utilizamos este tipo de radiomodems. Entonces, radiomodem, así se llaman como radios, son muy equipos similares a los de Zigbee, pero es el tipo de frecuencia que es la que cambia. Ejemplos de cómo podemos utilizar equipos radiomodems o equipos de comunicación de frecuencias de manera inalámbrica. Digamos que tenemos el control para dos edificios y no podemos cablear un edificio al otro. Entonces yo puedo meter aquí mi equipo Zigbee, puedo meter mi equipo de radio y yo puedo enviar la información de un nodo a otro nodo. Si fijan, aquí tengo una computadora con una SCADA, y los que tengo en el otro edificio pues comunico a través del principal por medio de unas antenas. Nos hacemos la comunicación de un punto a un punto. Otro ejemplo que podemos utilizar también de todas maneras. Si yo tengo aquí una red 485 y aquí lo tengo Ethernet, hay convertidores que ya me convierten también para conectarlo a mi computadora o tipo de controladores. Pero todo esto de manera inalámbrica. Podemos hacer distancias desde 100 metros hasta 2 kilómetros. Aquí tenemos unos equipos de radiofrecuencia, en el cual ya tenemos una red. Los equipos de radiofrecuencia podemos tener varios equipos a un solo maestro. Aquí tenemos el maestro conectados en la computadora, y tenemos varios equipos distribuidos por una ciudad, los que tienen todas líneas de vista. Entonces todos comunican al maestro, y ese pues está concentrando información de varios equipos. Entonces esto nos ayuda a un radio modem a comunicar los equipos entre sí de manera de distancia. En ocasiones no es posible que haya un punto de vista entre dos equipos, por lo cual podemos utilizar un repetidor. Un repetidor nos ayuda, uno, a aumentar la señal, o dos, para triangularla. Digamos que en esta parte, tenemos lo que es una pared. Vamos a dibujarla. Aquí yo tengo una pared. Entonces los equipos, aunque estén dentro del alcance, no va a cruzar esa pared o ese edificio. Yo puedo poner aquí un repetidor para que haga la triangulación y salte este objeto. Entonces vamos a usar repetidores para triangular la información, o para hacer para saltarnos el edificio, o para aumentar la señal de transferencia. Digamos que aquí son 3 kilómetros, donde pues esos equipos de 2 kilómetros no me alcanzan con su antena. Pues pongo un repetidor para que sea 1.5 y me pueda alcanzar la señal. Otro ejemplo de equipos inalámbricos, podemos tener lo que son paridad de entradas y salidas. Digamos que yo tengo unas entradas digitales de este lado, quiero replicarlas a distancia. También puedo utilizar equipos, por ejemplo Zigbee, para hacer ese envío de información. Y puedes ya sea replicar a un solo equipo o replicar a varios equipos. Digamos que eso es una alarma. Quiero que esta alarma, cuando yo activo el botón de alarma, todos los demás suene la alarma. Entonces replico la salida y listo, ¿no? Entonces aquí, o quiero tener aquí dos controles, uno para cada motor de diferente lado, yo puedo hacer esa comunicación. Entonces hay equipos Zigbee que también, o equipos de radio modem, que me ayudan a hacer este tipo de comunicación.
Hay algunos equipos, por ejemplo Zigbee, que son tipo repetidores, es como una red mesh que le decimos en el Wi-Fi. Esta red que es lo que nos hace que un equipo sirve de repetidor, un equipo de entradas y salidas digitales análogas, lo que es un cliente, sirve de repetidor a la vez. Entonces nosotros podemos armar una red mesh, por ejemplo aquí cada equipo son de 700 metros, pero en realidad el alcance de una caseta de seguridad a la otra son de 2 kilómetros. Se logra pues porque en el inter de esa distancia tenemos equipos de entradas y salidas digitales, por esas acciones, que también van repitiendo esa señal para que al final el último esclavo reciba la señal. Entonces también es una parte que podemos tener una red mesh, que es este tipo, que también la que tenemos en Wi-Fi, que un repetidor Wi-Fi repite a la vez y así va repitiendo para armar lo que es este tipo de red. Mucho la red pues una red en sí, como una red de pescado. Bien, ahora sí, en esta pequeña plática vimos algunas frecuencias, vimos qué sirve en México, qué no sirve en México, pero nada mejor que dejarlo en un resumen para tener el dato pues, listo para poder ser consultado. Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el IFT, que es la institución que rige aquí en México, que a través de tener un cuadro nacional de atribución de frecuencias, se le llama el CNAF, tenemos las frecuencias que son permitidas aquí en México distribuidas de esta manera. Uno son las bandas de 900 MHz. En la de 900 MHz puedo tener desde 902 hasta 928 MHz. También tenemos bandas de 1.9 MHz. De estas bandas de 1.9 MHz, si están en el rango de 1920 a 1930 MHz, totalmente seguras de utilizar en México. Ya en rango de 2.4 GHz, si el equipo trabaja de 2.4 a 2.483 o 2483.5, totalmente podemos utilizar en México. Podemos tener un equipo que diga que es de 2.490, entonces este canal ya no podemos utilizarlo aquí en México. Los últimos canales, por eso cuando nosotros tenemos un equipo Wi-Fi nos dice dónde va a ser utilizado, porque esa parte capa los canales que no son no son legales utilizar en el país. Entonces por eso si ponemos México nos lo va a capar a 2.483 MHz. En bandas de 5 GHz tenemos tres aspectos: del 5150 al 5350, del 5470 al 5600 y del 5650 al 5850. Estos son los canales de nuestra banda que comento. Esto vamos a ver en más en detalle en otro webinario. Y así tenemos otras bandas que pues no son muy utilizadas, pero pues están disponibles. Está la de 57 a 64 GHz y la de 70 y 80 GHz. La de 70 GHz que va de 71 a 76 y la de 80 que va de 81 a 86 GHz. Entonces esas frecuencias son las que se pueden utilizar en México. Vamos a ver unos ejemplos de equipos y ustedes decidirán si se puede usar en México o no se puede utilizar en México. Primero, este modelo es un radio, es un módem de ondas de radio. Trabaja a 915 MHz. De hecho dice que puede trabajar desde 902 MHz a 928 MHz. Si yo regreso y digo que es 902 a 928, exactamente es el rango que está permitido utilizar aquí en México. Por lo cual este equipo sí se puede utilizar en México. Tenemos otro equipo, el Z-Link. Es otro radio modem, el cual dice que trabaja con una frecuencia de 869 MHz. Puede trabajar de 869.4 a 869.65 MHz. Recordarán, este equipo, aquí yo no vi ninguna frecuencia de 800, perdón, porque 800 no se puede utilizar en México. No está legalizado o en nuestra tabla, la IFT no lo tiene contemplado, entonces no lo podemos utilizar. Entonces, este equipo no va a funcionar en México. Por más que yo lo quiera importar, aunque dice que tiene un alcance de 100 metros, en condiciones, les aseguro que este no va a tener una distancia de más de 5 metros.
porque mucha corriente parasitaria lo va a evitar. Entonces, este equipo no lo podemos traer a México, no lo vamos a usar en México porque es de 869 MHz. Vamos a otro equipo. Tenemos el ZT-2050. Este equipo funciona a 2.4 GHz. Entonces 2.4 GHz totalmente funcional en México. De hecho dice que viene con las especificaciones Zigbee, muchísimo más. Entonces totalmente seguro traerlo a México o usarlo en México. Tenemos otro equipo, un modem de Wi-Fi, de Ethernet Wi-Fi, funciona, dice que de 2.4 y 5 GHz. Entonces, de 2.4 con 5 GHz son totalmente compatibles en México. Lógicamente, pues lo que es el Wi-Fi, entonces no hay ningún problema. Entonces, este equipo es totalmente que podemos traer en México. Aquí tenemos otro ejemplo, ya este último ejemplo. Tenemos un equipo en el cual nos da la opción para seleccionar qué antena va a tener o qué módulo de radiofrecuencia va a tener internamente. Se fijan, dice 900 MHz se recomienda para Norteamérica, 868 MHz solo Europa y 2.4 GHz es compatible en cualquier parte del mundo. Entonces aquí ya me está diciendo solo Europa, no lo puedo utilizar en México. Siempre lo de México es Norteamérica. Todo lo que se utiliza en Estados Unidos, por eso Norteamérica, estamos en Norteamérica, lo hace compatible. Entonces, si yo escogiera este equipo, uno me iría por el de 900 MHz o el de 2.4 GHz. Si lo voy a utilizar solo en México, yo me iría por el de 900 MHz porque trae mejor alcance, ya que, como les repito, el de 2.4 GHz, como todo el Wi-Fi lo utiliza, va a estar más interferida esa señal que la de 900 MHz, solo lo utilizan los radiomodems. Entonces es menor, va a estar más libre esta frecuencia que esta otra. Entonces yo me iría siempre a la 900 MHz, que va a tener mejor funcionamiento de 2.4. Igual, si no me quiero meter en problemas, pues directamente al que es compatible en cualquier parte del mundo. Pero por convención le diría 900 MHz. Bien, si tengan alguna duda, alguna pregunta, para aprovechar este espacio. Bien, si ya no tienen más dudas, les dejo aquí mis datos para que si tienen alguna duda que surge fuera de este lapso, nos puedan responder. Si tienen algún proyecto, con gusto podemos asesorarlos. Nuestro correo de soporte@logicbus.com, o les dejo nuestros teléfonos de contacto, o les dejo aquí mi número de WhatsApp. Si quieren enviarme un mensaje, igual ya los canalizaría con el departamento correspondiente. Alguna duda, no duden ahí en hacérmela para que se responda de la manera más rápida posible. Bien, los espero en nuestros próximos webinarios. Síganos en nuestras redes sociales y también suscríbanse a nuestros videos, nuestro canal de videos, para estar atentos a próximos videos. Y también en nuestra página web podemos ver los próximos webinarios que tenemos programados. Gracias y hasta luego.